tardes o buenas noches a todos y a todas. En nombre de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Hispánicos y de la Fundación del Foro Bravo por ello, les quiero dar la bienvenida a esta segunda sesión de la Semana Científica del Foro Bravo en su 21ª edición. El conferenciante de esta tarde, pues tengo la ventaja que no voy a tener que presentarlo, para que no suceda lo mismo que le ocurrió a Jesús Hermida cuando paseaba por los jardines de la Casa Blanca con el presidente, que la gente se preguntaba quién es ese señor que pasea con Jesús Hermida. Entonces, más o menos es la misma situación. Pues Jaime Coello, divulgador científico sobre todo y defensor del medio ambiente, pues nos va a deleitar esta tarde con su conferencia La protección del patrimonio geológico en Canarias. Muchas gracias, Julio. Me toca hoy defender un tema que verán que tiene muchas aristas, es un tema bastante controvertido, bastante complicado, porque tenemos un serio problema a la hora de proteger el patrimonio geológico en Canarias, ¿no? Y fundamentalmente veremos que el principal problema tiene que ver con la ausencia de regulación, ¿no? Y esta historia tiene que ver con el amor, ya que está haciendo un poquito de frío y ayer hacía calor, pues vamos a calentar un poquito la sala, ¿no? Y tiene que ver con el amor hacia una geodiversidad y un patrimonio geológico excepcional, ¿no? Ahí vemos imágenes del patrimonio geológico desde Fuerteventura, desde Juiz, que es precisamente la foto del cartel de la jornada, debajo de la caldera de Tauriente, o también estas dos mallas, la malla de diques y la filulava también de la caldera de Tauriente, el arco de Tajao y los roques de Anaga, ¿no? Elementos de nuestra geodiversidad y de nuestro patrimonio geológico. La geología tradicionalmente y curiosamente en los últimos tiempos se ha ocupado más de temas relacionados con la minería, por ejemplo el ámbito extractivo con respecto al petróleo o a otros minerales, la geotecnia, todo lo que es la construcción de carreteras, infraestructuras en general, y también la cuestión ambiental relacionada con la contaminación en aguas y en suelos, como puede ser pues, lo que vemos de las actividades mineras, ¿no? En Río Tinto en este caso. Pero últimamente empezamos a hablar mucho de las 5 Gs de la nueva geología. Una de ellas tiene que ver con el título de esta charla, que son el patrimonio geológico, la geodiversidad, la geoconservación, el geoturismo y los geoparques, ¿no? Y todo esto tiene su inspiración en la consideración de los elementos geológicos como componentes esenciales de la naturaleza. Eso lo vimos ayer perfectamente con Manu Monge en su disertación magistral. Y realmente aquí lo que subyace es la historia del planeta Tierra, ¿no? La historia del planeta Tierra es algo que a todos los seres humanos nos atañe, estamos relacionados con ese concepto, y sin esa historia del planeta Tierra y sin esos elementos geológicos, la vida que se desarrolló en ese planeta no sería posible, ¿no? Como también ayer nos pusieron de manifiesto. Es curioso que hablemos de esta geología tan relacionada con cuestiones económicas, cuando realmente los pioneros de la geología estuvieron directamente implicados en el nacimiento de, por ejemplo, los parques nacionales, ¿no? Las iniciativas de conservación de la naturaleza. Ahí vemos a un geólogo norteamericano de origen holandés que en una expedición en 1871 acude junto con un fotógrafo y genera un interés público tan grande que al final el gobierno estadounidense, el gobierno federal, decide preservar este lugar para las generaciones futuras, nada menos que en 1872, ¿no? En esos estados de Wyoming y de Montana. Saben ustedes que este es el primer parque nacional del mundo, el de Yellowstone. Y en Europa no le vamos tampoco a la saga. De hecho, en Europa hay algunos elementos o iniciativas anteriores incluso a Yellowstone, como por ejemplo la protección de estos bloques erráticos que estaban transportados por el hielo de antiguos glaciares, ¿no? Las morrenas de los glaciares
transportaban esos enormes bloques, y hay una protección de uno de ellos en Neuchâtel, en Suiza, en 1838. También se conocen algunos ejemplos conservacionistas de elementos de la Gea, como algunas grutas, algunas cuevas, todavía más antiguos, y nos podemos retrotraer a Alexander von Humboldt, que saben ustedes que está muy vinculado a, pues en este caso, a esta isla, ¿no? y Canarias en general, que en 1818 creó el concepto monumento natural, ¿no? En España la geología siempre tuvo, desde un primer momento, una importancia especial en cuanto a la conservación, y aquí tenemos a Eduardo Hernández Pacheco, que es uno de los padres de la geología en España, es el padre de Francisco Hernández Pacheco y el abuelo de Alfredo Hernández Pacheco, que ha estado incluso en esta sala dando una conferencia, ¿no? Bueno, pues en 1916 se declara por el Parlamento Español una ley de parques nacionales, impulsada por Pedro Pidal, una figura de Cantabria bastante curiosa, porque era cazador, pero también era defensor del medio ambiente, y desde el principio esta persona, Eduardo Hernández Pacheco, estuvo muy relacionado con la protección de la naturaleza. Fue nombrado vocal de la Junta Central de Parques Nacionales, y en esa labor que realizó habló de 3 elementos claves de protección, y uno de ellos siempre era la parte inanimada, ¿no? En este caso la Gea. Evidentemente incluyó vegetación y fauna, pero de una manera muy clara habla de la Gea como elementos a proteger, ¿no? E incluso se crean 2 figuras de protección desde muy pronto, que son el sitio natural de interés nacional y el monumento natural de interés nacional. Sin embargo, esta implicación de la moderna geología fue poco a poco declinando, hasta que hoy en día la geología no es considerada sino marginalmente en numerosos ámbitos de la conservación, tanto técnicos, legislativos, sociales como políticos. Solo en los últimos años, con el esfuerzo de mucha gente, como la que nos acompañó ayer y como la que nos acompañará también el viernes, Asier Hilario, pues hemos conseguido poco a poco revertir esta situación, y parece que ahora sí la geología empieza a estar de alguna manera sobre la mesa en cuanto a conservación. Podemos poner como ejemplo la Ley 33/2015 y anteriormente la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. A nivel nacional existe un listado de especies silvestres en régimen de protección. Saben ustedes que hay un catálogo español de especies silvestres amenazadas, tanto animales como plantas, pero no existe un catálogo español de lugares de interés geológico protegidos per se. Estas especies, estén donde estén en espacios naturales protegidos o no, están protegidas por estar en el catálogo, y sin embargo, como veremos después, lo mismo no sucede con los lugares de interés geológico. Es importante hablar de lo que sucede en 1991 en esta localidad francesa, porque ahí se da el primer simposio, el primer congreso de protección del patrimonio geológico. Y en ella más de 100 especialistas de todo el mundo, bueno, de 30 países en este caso, instan a las autoridades internacionales y nacionales a tener en cuenta el patrimonio, y en concreto el patrimonio geológico, y a tomar medidas efectivas para su conservación. Bueno, existen numerosas definiciones que iremos viendo, pero básicamente me gustaría que se quedaran con la pionera de Antonio Cendrero. Antonio Cendrero es uno de los geólogos españoles pues, más relevantes del siglo XX, fue catedrático de la Universidad de Cantabria, y estuvo unos años en Irán, y bueno, ha tenido una trayectoria bastante dilatada, pero en el 2004, gracias un poco a su labor, se adopta en la Comisión de Patrimonio Geológico de las Sociedades Geológicas de España un concepto que ha sido la base de lo que después recoge la ley estatal, etc., ¿no? Y fíjense la cantidad de elementos que contempla, como vimos ayer en la conferencia de Manu. Estamos hablando de formas del terreno, estructuras geológicas, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas. Pero no cualquiera, es decir, no me vale cualquier fósil, no me vale cualquier forma del terreno, no me vale cualquier estructura geológica. Tiene que haber un interés
científico, cultural o educativo. Tiene que tener un valor científico, cultural o educativo y además nos tiene que permitir conocer, estudiar e interpretar al menos uno de estos elementos, ¿no? El origen y evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes del pasado y presente y el origen y evolución de la vida. Todos estos elementos nos sirven para acotar un poquito más ese concepto de patrimonio geológico, porque no cualquier roca, no cualquier formación, no cualquier elemento de estos que les he mencionado es per se, por sí mismo, patrimonio geológico. El patrimonio geológico originalmente está constituido por elementos naturales y en principio los elementos antrópicos, es decir, los relacionados con el hombre o con el ser humano o creados por el ser humano, no serían patrimonio geológico. Sin embargo, hay una tendencia creciente a ir poco a poco teniendo en cuenta en determinadas circunstancias y bajo diversas denominaciones elementos como la galería de agua, de extracción de agua que vemos ahí, como un elemento también integrante del patrimonio geológico. Y aquí aparecen conceptos como georrecursos culturales, recursos geoculturales, patrimonio geológico intangible, recursos geológicos geóticos de interés geológico, etc. Son conceptos bastante técnicos, pero que nos vienen a introducir un patrimonio geológico relacionado con la mano del ser humano. Lo que les comentaba, la consideración del patrimonio natural, el valor para acotarlo es el interés científico, cultural o educativo. Hay un lugar, por ejemplo, que puede tener mucho valor o puede estéticamente ser muy bonito, pero si no tiene uno de estos tres valores, científico, cultural o educativo, no lo podemos considerar patrimonio. Definiciones alternativas de patrimonio geológico sí incluyen elementos con valor patrimonial, determinados componentes de la GEA, como decía Manu ayer, proveedores de marco y sustento, es decir, el patrimonio geológico como el elemento que hace posible la vida y el sustento de esos seres vivos, tanto para los ecosistemas como para la biodiversidad que albergan. Y luego hay un concepto muy importante que vimos ayer, que fue el concepto de servicio ecosistémico o roles y servicios ecológicos, no solo para las especies, sino para también los seres humanos. Ayer vimos muy claro que, por ejemplo, sin elementos geológicos como los minerales, ninguno de nosotros podría estar conduciendo un vehículo, ni podríamos estar hablando con un teléfono móvil. Todo eso son elementos de la GEA y nos dan un servicio importante, como nos da el servicio el suelo, que es un elemento mixto entre materia orgánica e inorgánica, aprovisionamiento, desde luego alimento, sin el suelo no podríamos comer. Y también ayer hablamos de un tema muy importante como fue el clima, ¿no? Los climas son también elementos geológicos y el agua también es considerado un mineral y por tanto es un elemento geológico también, ¿no? Bueno, en cuanto a otra definición podemos decir que comprende elementos inmuebles, es decir, elementos que están fijos. Les doy un ejemplo muy claro, por ejemplo el teide, pero también comprende un diente de megalodón, como el que puede estar en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife o en el Instituto de Estudios, en el Instituto Español de Oceanografía. Puede ser un meteorito, puede ser un fósil, es decir, elementos muebles e inmuebles. Y el patrimonio geológico inmueble de un territorio está constituido por el conjunto de lugares de interés geológico, también denominados a nivel internacional geositios que albergan. Ahora veremos alguna definición de lugares de interés geológico. La mayor parte de los recursos considerados lugares de interés geológico son no renovables. Es decir, si yo con una pala o con varias palas destruyo el Teide o el Parque Nacional del Teide, no lo puedo volver a recuperar. Es un elemento no renovable. Al contrario de lo que sucede con el patrimonio vegetal, que si no destruimos todas las poblaciones de una determinada planta, pues se puede volver a regenerar, ¿no? También incluye recursos renovables que tienen la propiedad de autorrestablecerse, y es el caso del patrimonio hidrogeológico. Eso en el caso de que no haya sobreexplotación. Si hay sobreexplotación, evidentemente ni este es capaz de sobrevivir. Y aquí vemos, por ejemplo, un elemento del patrimonio geológico de La Palma, que son los nacientes de Marcos y Cordero. Es un lugar de interés geológico. ¿Vale?
Bueno, un concepto muy relacionado con este patrimonio, pero algo diferente, es la geodiversidad. Desde hace escasamente pocos años, 5 o 6 años, se está celebrando el Día Internacional de la Biodiversidad y básicamente es el conjunto de rasgos geológicos de un área, ¿no?, de un lugar determinado. Aquí podríamos hablar de variedad de rocas, de determinadas formaciones, etcétera, etcétera. Y ayer Manu Monge, en esta misma mesa, nos recomendaba darle más valor a la geodiversidad, precisamente como proveedor de esos sustentos, de esos servicios ecosistémicos que tan importantes son para sostener la vida. Para definir la geodiversidad de un área podemos hablar de la variedad de rocas presentes, la geoforma. Miren que ahí están los escurriales, ¿no?, lo que conocemos como paisaje lunar, los fósiles, las estructuras tectónicas como estos pliegues que vemos abajo, y también a materiales o procesos. Puede haber materiales o procesos, mejor dicho, no tanto materiales sino procesos. Por ejemplo, la edad geológica de un territorio es un elemento de geodiversidad. Puede haber un territorio con diferentes edades geológicas y eso nos está hablando de que es un lugar con una geodiversidad rica. Bueno, no se asusten mucho, pero voy a poner un par de diapositivas de leyes, ¿no?, que parecen ahí un poquito densas, pero básicamente la ley de patrimonio natural y biodiversidad se define, se incluyen estos conceptos de geodiversidad, de patrimonio natural y de patrimonio geológico. Les quiero llamar la atención sobre una cosa que demuestra que nuestros legisladores a veces están un poco confundidos, incluso cuando elaboran las leyes, porque el patrimonio natural incluye por definición el patrimonio geológico y el patrimonio biológico, incluye los dos. Y sin embargo, fíjense que la ley se llama Patrimonio Natural y Biodiversidad. Es una redundancia porque la biodiversidad se incluye dentro del patrimonio natural. Ahí vemos las definiciones de geodiversidad, de patrimonio natural, donde vemos clarísimamente que se incluye la diversidad biológica y la geológica, y vemos en qué consiste el patrimonio geológico, que es básicamente la definición original, pues de alguna manera emitida o elaborada por Antonio Sendrero con ligeros cambios. Bueno, sobre esto decirles que la ley de 2007, la ley estatal, habla de que hay que elaborar un inventario español de patrimonio natural y biodiversidad. Este contenido del inventario español debe incluir necesariamente un inventario de lugares de interés geológico y decirles también que hay una figura de protección dentro de la red de los espacios naturales, que es un monumento natural, que es la que más se ajusta a la protección de este tipo de patrimonio. Cuando vamos a proteger patrimonio geológico, lo más normal es que se declare un monumento natural, excepto que haya otros valores que puedan servir para declarar otros lugares un poquito más extensos, etc. Aquí vemos formaciones geológicas, yacimientos paleontológicos y mineralógicos, estratotipos y demás. Bueno, el inventario español de lugares de interés geológico se debe elaborar por el Ministerio, en ese momento era el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hoy es Transición Ecológica, y deben colaborar las comunidades autónomas y las instituciones y organizaciones de carácter científico, económico y social. Y luego tenemos un Real Decreto que encomienda al Instituto Geológico y Minero de España, que ha realizado un trabajo enorme en todo el Estado, sin perjuicio de actuaciones de las comunidades autónomas, y se debe elaborar un lugar, se debe declarar lugares de interés geológico, y tiene que haber una ficha de cada uno de esos lugares, de manera que se elabora dentro del inventario o del catálogo de patrimonio natural, se elabora este inventario estatal. También existen otros lugares de interés geológico que tienen una trascendencia internacional. En Canarias tenemos varios, y tenemos uno en particular que está en la categoría de oro de los lugares de interés geológico, que es la caldera de Taburiente, como veremos ahora. Y bueno, vamos a ver lo que dice este Real Decreto en cuanto al patrimonio geológico, ¿no? Es curioso que haya un Real Decreto estatal que reconozca en su articulado el escaso reconocimiento del patrimonio geológico, ¿no?
Esto lo que dice es que falta legislación propia para su protección. Fíjense que esto lo dice en 2011. Y en la actualidad la protección legal del patrimonio paleontológico, una parte, es decir, los fósiles son una parte del patrimonio geológico, deriva de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Esto ha pasado también en Canarias. Los yacimientos fósiles estaban en la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias y han sido eliminados de esa ley y ahora están en un limbo legal. Es decir, no tenemos una protección efectiva de ese patrimonio paleontológico, excepto un par de referencias que ahora veremos, ¿no? Lo que viene a decir este Real Decreto es que la protección legal de la geodiversidad y del patrimonio geológico se podría reforzar usando el marco de la legislación sobre patrimonio natural y biodiversidad. Esta ley es de 2007. Sin embargo, en Canarias creo que estamos, como en el resto del Estado, en 2025 y todavía no se ha desarrollado la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que permitiría proteger una enorme cantidad del patrimonio geológico. Aquí se habla de hay que definir la naturaleza de recursos geológicos a proteger, hay que establecer sanciones, algo que tampoco existe, y se producen daños, como ahora veremos, así como la asignación de responsabilidad de su cumplimiento a un departamento administrativo determinado. Actualmente el Gobierno de Canarias no tiene ningún departamento administrativo designado al efecto para la protección del patrimonio geológico. Bueno, aquí continúa este Real Decreto con un montón de cuestiones como la recolección y el comercio de fósiles, minerales y patrimonio geológico mueble, es una causa importante de ese deterioro. Se detecta una carencia de programas educativos e informativos que favorezcan el interés por la conservación. Curiosamente, lo que no hace la Administración lo están haciendo un montón de entidades, en este caso como el Instituto de Estudios Hispánicos y la Fundación. Y la adecuada consideración del patrimonio geológico como parte del patrimonio natural requiere su identificación como inventario. Aquí sí que podemos decir que en Canarias se han hecho bastante bien los deberes y se han hecho unos inventarios muy interesantes, pero aquí ven que hay que establecer medidas para aprovechar su potencial didáctico, divulgativo y turístico. Ahora bien, sin proteger ese patrimonio geológico, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con crear recursos geoturísticos, porque la posibilidad de que se genere un gran deterioro es grande. Es decir, si no protegemos primero, no podemos permitir un aprovechamiento turístico después, porque ese patrimonio se puede deteriorar, ¿no? Bueno, pues el estudio de la geodiversidad, el conocimiento del papel de la geología en los sistemas naturales españoles puede ayudar a entender mejor el funcionamiento de determinados ecosistemas y la vinculación entre biodiversidad y geodiversidad. Es decir, la legislación estatal está reconociendo que no podemos entender adecuadamente la biodiversidad sin entender previamente el sustrato en el que se desarrolla, ¿no? Que es un poco lo que nos contaron ayer también. Si no conocemos dónde se desarrollan las formas de vida, no las vamos a entender adecuadamente, ¿no? Bueno, en Canarias, fíjense ustedes que existía una ley que protegía a los fósiles. Y de buenas a primeras, esta ley de 2019, en la disposición adicional cuarta, dice que estos elementos serán regulados por la normativa sobre espacios naturales protegidos de Canarias. Me parece que han pasado 6 años desde esta fecha y sigue sin desarrollarse por la legislación de espacios naturales protegidos de Canarias, en este caso por la ley del suelo y espacios naturales protegidos, la protección de los fósiles, ¿no? Además se dice, hasta tanto se regulen las actuaciones paleontológicas en yacimientos o en zonas con elementos o piezas en estado fósil, se ajustarán a lo previsto en el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre Intervención Arqueológica en la Comunidad Autónoma de Canarias. Es curioso, dice, no, esto es patrimonio natural, que se ocupe la ley de espacios naturales, pero mientras no se desarrollen las intervenciones en cuestiones de fósiles, seguirán siendo, en este caso, las relacionadas con las intervenciones arqueológicas, ¿no? Y, bueno, habla un poco en lo que consiste, ¿no? Además se habla de que los patrimonios paleontológicos declarados como bienes de interés cultural antes de que entrara en vigor la nueva ley deben incorporarse a los instrumentos de ordenación previstos en la normativa de espacios naturales protegidos. Eso está en el plazo máximo de 2 años. Eso no se ha hecho. Se ha hecho parcialmente en algunos casos, pero no se ha hecho en todos, ¿no?
y en tanto no se incorporen a los instrumentos de ordenación previstos, continuarán rigiéndose por las cartas paleontológicas municipales, hay bastante pocas, u otros instrumentos aprobados por la Ley de Patrimonio Histórico, ¿no? Bueno, también se habla de que deben ser autorizadas estas intervenciones según el reglamento sobre intervenciones arqueológicas otra vez. Es decir, se crea una especie de derecho transitorio para regular estos temas, tirando un poquito de la Ley de Patrimonio Cultural, pero se dice que en todo caso esta situación debe cambiar y lamentablemente todavía no ha cambiado. Bueno, ¿qué es un lugar de interés geológico? Pues es un lugar de interés que por su carácter único y o representativo para el estudio e interpretación del origen y evolución de los grandes dominios geológicos españoles, hay 8 dominios geológicos españoles, incluyendo los procesos que los han modelado, los climas del pasado y su evolución paleobiológica, ¿vale? Su evolución antigua. Esta es la página web que regula o donde está previsto el inventario español de lugares de interés geológico. Cualquiera de nosotros y nosotras la puede consultar y en Canarias veremos que hay un importante número de lugares de interés geológico declarados. Aquí se desarrolló un proyecto que se llama LIC Canarias, en el que participó el Instituto Geológico y Minero de España, las Universidades Canarias y el Museo de la Naturaleza y Arqueología. Vean los objetivos principales del proyecto: inventariar y caracterizar esos lugares que poseen singularidad, belleza y valores patrimoniales destacados. Se habla de la importancia de que se dé conocimiento y difusión a nivel científico, didáctico, turístico, recreativo, y habla también de la necesidad de garantizar la geoconservación de esos espacios, algo que, como veremos, no se ha producido, ¿no? El resultado del proyecto es un inventario detallado que sirve como herramienta fundamental para la protección y el uso sostenible de ese patrimonio. Pero tenemos un problema, y es que está declarado el inventario, pero no está el régimen normativo que lo protege. Aquí vemos en el mapa todos los LICs en violeta en todas las islas. Veremos que son una enorme cantidad de manchas. Es la única foto que he podido sacar pues, con cierta, para que se vea todo el archipiélago, pero si ya hacemos un barrido más, digamos, específico de cada isla, veremos que hay una gigantesca, una enorme cantidad de LICs, en este caso más de 300 LICs. ¿Qué problema tenemos? Que los que están fuera de cualquier figura de los espacios naturales carecen de protección efectiva y a veces estar incluidos en un espacio natural protegido tampoco lo salva del deterioro o la destrucción. Y ahora vamos a empezar a ver pues, el estado en el que está la protección del patrimonio geológico en Canarias, y vamos a ver cosas pues, verdaderamente sangrantes. Aquí no se cargó adecuadamente todos los LIC que hay en Tenerife, pero bueno, hay el Valle de Güímar. Nosotros vivimos en un lugar de interés geológico, el Valle de la Rotava, un lugar de interés geológico en toda su extensión, y veremos que hay muchos en la zona del Parque Nacional del Teide, hay muchos relacionados con el volcanismo histórico, y en Anaga hay elementos pues, relacionados con fósiles, como también en la costa de la laguna, ¿no? Bueno, el primero del que vamos a hablar, voy a empezar a hablar por los más amenazados últimamente, y es el piroclastos sálicos pleistocenos del miembro de Granadilla. Bueno, son palabras que tienen que ver con el origen del lugar, son erupciones explosivas que generan nubes ardientes o flujos piroclásticos, y en este caso, bueno, hay una cantera, o dos canteras, una de ellas es Los Cármenes, y recientemente les pongo este ejemplo porque tiene 45 valores patrimoniales y en concreto está declarada LIC, forma parte del LIC, del lugar de interés geológico que acabamos de ver, pero fíjense ustedes que acaban de comunicar, las autoridades municipales de Granadilla, que se quiere recuperar esta cantera. Y recuperar esta cantera implica perder una parte importante de ese lugar de interés geológico, porque ahí vemos cómo funciona una cantera, consiste en desmantelar y aprovechar esos materiales, y este LIC en concreto entra en la categoría de LICs amenazados, aunque no exista como tal, pero tenemos que estar muy atentos a los movimientos que va a haber en este lugar, ¿no? Otro LIC
que está muy amenazado y que de hecho ya ha sufrido daños importantes, es el domo colada de la montaña de Huasa. Y fíjense, en este caso, siendo monumento natural, eso no fue óbice para que se desarrollaran una serie de proyectos como este. Este es el nuevo proyecto que se quiere construir en Huasa, que va a eliminar una parte importante de la propia montaña, porque hay que desmontar, hay que poner unos mallados, incluso de triple torsión, y básicamente para construir estas viviendas o estos edificios hay que destruir esa montaña, ¿no? Bueno, pues ya ha trascendido también a la prensa, como trascendió la cuestión de los Cármenes, y realmente lo que hay ahí es una pura especulación urbanística. Y bueno, lo que se pretende es esto, pero es que además muy cerquita, para que vean lo íntimamente ligados que están los elementos bióticos y abióticos, está una de las escasas poblaciones de lagarto moteado de Tenerife, de lagartos gigantes de Tenerife. Creo que está en torno a 50 metros el límite de esta promoción de esa población de lagartos. Con lo cual estamos hablando de que, bueno, a pesar de que sea LIC, e incluso a pesar de que sea monumento natural, no está garantizada la protección. Ya tenemos en esta zona del Palmar una promoción o dos promociones de edificios construidas dentro del monumento natural de la montaña de Huasa. ¿Qué podemos decir de Caldera del Rey? Fíjense ustedes, eso es Caldera del Rey en una foto aérea, eso es un mahar, una caldera hidromagmática producida por una interacción de agua, en este caso dulce de acuífero con magma. Se produjo una enorme explosión, vean el contorno de la caldera, pero fíjense que tiene cultivos dentro y miren cómo están las edificaciones asediando este elemento por todas partes. Esto también es monumento natural, pero bueno, no sé cómo han trazado la línea, pero desde luego es un verdadero disparate, porque ya solo queda acabar con la pared que vemos al fondo, ¿no? Solo le queda esa pared y un poquito de esta, ¿no? Y bueno, este es otro de los elementos también del patrimonio geológico declarados a finales de 2024 que ustedes conocen perfectamente por la atención que recibe, y es el del puertito de Adeje, ¿no? El de Tumba del Alma, como nosotros lo llamamos, no Cuna del Alma. Y precisamente les he puesto esta foto porque donde está esa pala, ahí había un depósito de ilimbritas, ¿no? Había un depósito de ilimbritas y de caída, y esa pala puede perfectamente borrar un registro geológico de centenares de miles de años, de hace más de 100.000 años o de 200.000 años, o incluso de algún millón de años, en un momento, ¿no? Todo lo que podemos conocer de la memoria de la isla de Tenerife en concreto y de la memoria de la Tierra, pues desaparece. Una pala lo hace desaparecer pues inmediatamente, ¿no? En menos que cante un gallo. Esta es la promoción que se pretende en Tumba del Alma. Al final es un gueto, una concentración de viviendas en una zona privilegiada pues para el beneficio de unos pocos, y lamentablemente, bueno, pues a costa de la destrucción de patrimonio geológico y patrimonio biológico también, ¿no? No es lo único que está amenazado. En el nuevo PRUC del Teide aparece, este es el Teide en sí, además de ser parque nacional, es monumento natural y además es lugar de interés geológico, todo el cono y todas esas lavas y el sistema de fumarolas. Pues bien, ustedes ven aquí la caseta del teleférico y ven que aquí al lado hay un aparcamiento que empieza aquí, y esto es lo que dice el nuevo PRUC en tramitación que se va a hacer en ese lugar. Concéntrense en la cuestión subrayada en rojo, la ladera del estratovolcán que se encuentra sobre esta vía de acceso deberá ser acondicionada para evitar el impacto de posibles desprendimientos. Es decir, la ladera del Teide deberá ser mallada, deberá ser parcialmente volada con dinamita y con explosivos, y deberán colocarles una serie de elementos para un mallado para que los bloques que se puedan desprender no afecten al nuevo aparcamiento que se va a hacer. Es tan disparatado esto como permitir que se construya ese aparcamiento allí. Lo que tiene que desaparecer en un parque nacional no es el elemento natural en este caso,
sino es el elemento de explotación económica que se tiene que supeditar a la conservación de este lugar, ¿no? Bueno, por lo tanto, este deberá ser acondicionada, pues va totalmente en contra de su consideración como parque nacional, monumento natural y lugar de interés geológico, pero nos lo quieren colar a través de esta norma. Y fíjense ustedes que otra cosa que echamos en falta es la existencia de estudios geotécnicos, geológicos y de valoración del patrimonio afectado por ese acondicionamiento, y esto desde luego no se ha dado a conocer en ningún momento a los miembros del patronato, y para nosotros esto es escandaloso, ¿no? Porque para proteger los intereses de una empresa privada se pretende dañar nada menos que el elemento volcán-Teide, ¿no? Vámonos a hacer un viaje a Fuerteventura. Por cierto, me faltó añadir la montaña Majúa, la montaña Majúa que está justo enfrente del parador, que está sufriendo un deterioro enorme porque hay multitud de caminos, está llena de caminos y está muy deteriorada, no se plantea restringir el acceso. Me faltó añadir también, por cuestiones de tiempo, Montaña Roja. Montaña Roja está absolutamente machacada por caminos, por todas partes. Debería prohibirse el acceso a Montaña Roja porque está muy deteriorada. Y como no nos queremos concentrar solo en Tenerife, porque la charla se llama Patrimonio Geológico en Canarias, vamos a ver otros elementos también, y en concreto nos vamos a Fuerteventura. Fuerteventura tiene todos esos lugares de interés geológico, y podemos hablar del delta de lava plioceno de Ajuy, Ensenada de la Herradura. Aquí están los materiales más antiguos de Canarias, pero el nivel de, en este caso de acceso y el nivel de masificación que sufre es tremendo, ¿no? Hay un montón de gente haciendo pintadas, hay gente recogiendo materiales, hay gente abandonando basura, hay absolutamente de todo, y no hay una eficacia a la hora de limitar, a la hora de restringir el número de visitantes. Y si hablamos de Fuerteventura, sin duda tenemos que hablar de lo que pasa en el Barranco de los Encantados o Enamorados, donde estos maravillosos depósitos con origen en las arenas, ¿no?, olivíferos, pues están absolutamente machacados, ¿no? Por ejemplo, con elementos como este, donde cada vez que vamos allí, pues vemos una pintada nueva, vemos un deterioro nuevo, y no hay tampoco una protección efectiva por parte de las autoridades insulares o de las del municipio donde está situado, ¿no? Y nos vamos a ir a La Palma, y con La Palma precisamente vamos a terminar al final, pero me voy a extender, permíteme que me extienda un poquito más, porque acabamos de participar en el Congreso geológico sobre el Tajo Gaite, sobre la erupción del Tajo Gaite. Vemos que tiene también La Palma un número importante de lugares de interés geológico, y está, como dije yo, la caldera en el top 100 del patrimonio geológico mundial, ¿no? Precisamente la persona que trabajó en la elaboración de estos 100 lugares, que son los top del patrimonio geológico mundial, nos acompañará el viernes, es Asier Hilari, y la verdad es que es todo un lujo pues, contar con él, ¿no? Bueno, cuando nos toca hablar de volcanismo, así serían las islas si no hubiera volcanes. Realmente los volcanes nos permiten vivir en estas islas, porque sin ellos no tendríamos ningún sustrato sobre el que poder vivir, no solo nosotros, sino los seres vivos, ¿no? Sin embargo, hay un lugar en La Palma que está siendo objeto de una intervención masiva, que es este del Tajo Gaite de 2021. Esta es la delimitación del Tajo Gaite. Veremos que no solo es el volcán, el cono volcánico, sino que son todos esos lugares. Y aquí hay un par de imágenes que les pongo, que las tomamos durante la erupción y que nos hablan de esos procesos tan espectaculares, pero al mismo tiempo tan dolorosos para la sociedad, y de eso también debemos ser conscientes, ¿no? Miren, esto por ejemplo fue cuando se produjeron esas ondas tan curiosas en el cielo, esos deltas lábicos tan bonitos, pero que dañan, como podemos ver, esas plataneras. Ahí vemos una casa semienterrada, ¿no?, con una palmera, o vemos, bueno, pues imágenes que de verdad son increíbles, ¿no? Del propio cono, con esas precipitaciones de azufre, de carbonato cálcico, etc. O los propios elementos de proyección aérea. Esto es de un conducto eruptivo, ¿no?, un fragmento del conducto eruptivo cuando ya terminó la erupción, en el exterior. Estas enormes bombas volcánicas. Por cierto, las bombas volcánicas, para que no se crea que
que todas las amenazas vienen de un lugar, sufrieron también una importante rapiña, un importante vandalismo, y se recolectó mucha bomba, ya no queda casi campo de bombas, pues en este caso por la comunidad científica, ¿no? Los geólogos se llevaron demasiadas bombas y no dejaron muchas, excepto estas de gran porte, ¿no? Bueno, desde un principio los expertos, sobre todo el Instituto Geológico y Minero de España, pidió preservar el patrimonio geológico del Tajo Gaite y destacó su potencial para la isla de La Palma, ¿no? Vemos también lugares donde esa interacción de los elementos creados por el ser humano con las lavas, pues han creado lugares que deberían ser preservados. Deberían ser preservados porque nos están hablando de cómo interactúa, en este caso el volcán, con estas construcciones humanas y sobre todo permiten a las futuras generaciones de canarios y de palmeros, sobre todo, ver cómo fue esa erupción, ¿no? Aquí vemos este campo de lavas Aoe que se produjo en los últimos días y vemos cómo incluso algunas de las lavas se meten dentro de los cimientos o en este caso, que es uno de los lugares más espectaculares y que hemos propuesto tanto el ICME, el Instituto Geológico y Minero, como nosotros para ser declarado museo y ser protegido por el interés que tiene. Fíjense que es un lugar que está siendo ya visitado por turistas de manera irregular. Los turistas se llevan lavas, recolectan material, pero los habitantes de ese lugar no están recibiendo ninguna compensación a cambio. Nosotros proponemos que esto se convierta en museo, porque miren qué cosas más increíbles formó el volcán. Fíjense esas lavas que, como no son tan fuertes, no son capaces de romper esa mampostería. Algunos de estas bolas tienen unos hilitos muy finos que parecen los famosos cabellos de Pele. Y fíjense qué maravilla, qué espectáculo crea la lava en este lugar. Parece una especie de lava en tripa, o esto, ¿no? Como no es capaz la lava en este caso de destruir, pero crea algo verdaderamente único, ¿no? Hay además en muchos sitios metales que se fundieron y formaron moldes. En fin, es un lugar verdaderamente espectacular. Y había lugares espectaculares como este, que mucha gente no entendió por qué han sufrido la suerte que han sufrido, y les voy a explicar. Ver, por ejemplo, una oficina de la Caixa que se le mete la colada por dentro y una colada toca uno de los mostradores, pues era verdaderamente impresionante. De hecho, había mucha gente, entre los que nos encontramos, que éramos partidarios de conservar esto como es, y había maneras, ¿no? Una manera, por ejemplo, y hay dinero, y había dinero para eso, era expropiar por encima del valor del mercado a los propietarios de estos edificios para que esto se quedara así y pudiéramos mostrar a todo el mundo, y especialmente a la población de Canarias, cómo afectó esta erupción volcánica, ¿no? O, fíjense ustedes, y permítanme la broma, en Canarias llevamos siglos esperando que se produjera un milagro y que el elemento católico, la iglesia, las imágenes, pararan la colada de lava, y fíjense cómo aquí la colada de lava, en este caso, se obró el milagro. Estas son las escaleras de la iglesia de la Laguna, y miren cómo aquí la colada se va. Así que hubiéramos conseguido, con el mantenimiento de esto, pues muchas cosas. Hubiéramos mantenido fíjense, esto es una marquesina de guagua, que tiene no sé si ven la pintura de dentro, es una niña con las manos así, en oración, con un casco de piloto y con unas gafas, y realmente, bueno, la lava quedó o llegó hasta aquí y dejó lo que queda de esta marquesina. Esto es de un interés en patrimonio geológico enorme, y por eso defendíamos esa musealización. Esto está destruido, lo que les voy a enseñar ahora, esto ya no existe. Ahora existe únicamente un solar. Esta lava ha sido retirada y esta marquesina ha sido destruida. Se ha ido destruyendo un pino, este pino también que les muestro, que la lava se le quedó rampando en el propio tronco. Se han destruido varios de estos moldes del pino. El pino del interior pues se arde o desaparece y se quedan estos elementos. Y una de las cosas que estuvimos hablando con algunos de los afectados es que hay un sentimiento de venganza en la isla de La Palma, ¿no? Hay algunos afectados que reconocen
Al volcán se le ha llamado cabrón, se le ha llamado bicho, se le ha llamado monstruo, y en algunos lugares se aprecia como una especie de venganza del afectado o de las determinadas personas por los elementos que generó el volcán. Y aquí vemos ya un montón de escombreras, de vertederos ilegales en las propias lavas del volcán que nosotros no consideramos adecuados. Aquí tenemos la nueva carretera de Tacande. Piensen ustedes que se están construyendo 4 carreteras paralelas que van al mismo sitio, y fíjense ustedes aquí la pala destruyendo una colada reciente con disminución columnar, o esta que está destruyendo una lava jaoe, una lava bordada, muy viscosa, muy bonita. Y estas fotos están sacadas, las saqué el 18 de noviembre de 2025. En La Palma alguna gente le ha declarado la guerra al volcán y a sus coladas, y en muchas ocasiones también hay un enorme componente de especulación. Y fíjense ustedes esto, ¿no?, que vemos en la carretera. Hemos visto una carretera de 25 millones de euros construida en muy poco tiempo, 25 millones de euros. Todavía hay gente viviendo en barracones. Y el trabajo de los constructores ha sido reconocido pues instalando apisonadoras y palas mecánicas, algo que para nosotros es absolutamente vergonzoso. Tengo que decir que no solo para nosotros, ojo, hay mucha gente de La Palma que no soporta, que no tolera esta, digamos, exaltación de la construcción por per se. Y se están produciendo algunas cuestiones muy poco recomendables. Aquí, esta casa estaba prácticamente cubierta por ceniza, ha sido parcialmente reconstruida. En La Palma se habla mucho de reconstrucción, pero esta casa tiene un infinity pool, tiene un jacuzzi y se va a dedicar a vivienda vacacional. Es decir, estamos destruyendo elementos geológicos singulares para permitir la construcción o de alguna manera recuperar viviendas para en este caso para el uso vacacional. Les tengo que decir que la razón de esto es porque la ley de volcanes permite a la gente de La Palma, a los afectados, construir dentro de las coladas. ¿Qué ocurre? Que a algunos de ellos ya les han dado casa. Entonces, como me han dado casa, yo tengo casa nueva, pero al mismo tiempo, como tengo derecho a construir dentro de las coladas, construyo una segunda vivienda y las dedico a vivienda vacacional. Eso, según términos de una jurista de un ayuntamiento de La Palma, se llama enriquecimiento ilícito, porque yo me estoy enriqueciendo de manera ilícita, en este caso de un tema que no me debería permitir eso. Bueno, en Canarias no existe legislación de desarrollo de esa ley 4/2007, por lo tanto, todo lo que esté situado fuera de las categorías de espacios naturales protegidos está desprotegido y está a merced de las palas. Nosotros hemos creado algunas iniciativas, en este caso Paso Sin Huella, que no tiene cobertura legal, pero que tiene que ver con este elemento para intentar proteger estos elementos. También el Instituto Geológico y Minero de España ha hecho lo propio con este programa de Apadrina una roca, que en definitiva es apadrinar elementos geológicos singulares, y aquí podemos ver las páginas web donde podemos apadrinar estos elementos. Fíjense, esta carretera que se está haciendo aquí, no sé si se han oído hablar de la casa de Amanda, que es una afectada, era la última casa que se veía muy cerca del volcán. Bueno, pues les están abriendo una pista hasta arriba. Aquí tenemos el pino donde estaba la colada, está parcialmente cubierto ya, los moldes estaban por aquí, y están haciendo una pista a ninguna parte, porque muchas de estas casas tienen daños estructurales. Por aquí entró el dique de alimentación, no se va a poder reconstruir estas casas porque tienen problemas estructurales, y sin embargo están haciendo unas pistas y unos caminos enormes. Bueno, les pongo aquí el formulario para apadrinar un lugar de interés geológico, en este caso el Tajo Gaite. Me hice padrino del Tajo Gaite recientemente, yo les invito a que lo hagan también, o cualquier elemento que ustedes consideren así. Y bueno, yo justifiqué que me quería ser padrino porque el valor patrimonial está siendo destruido por decisiones de cargos públicos que han actuado para no protegerlo, y siendo producto de una erupción muy reciente ha recibido tantas agresiones que no se reconoce. Ahora lo que está pasando es que solo confiamos que se vaya a conservar el cono del Tajo Gaite, porque incluso hay pendiente un proyecto que es la LP2, que va a pasar justo por debajo del cono volcánico, ¿no? Aquí vemos los padrinos y madrinas que hay en el Tajo Gaite ahora. También se están destruyendo coladas para continuar
continuar con este modelo económico de la Sorriba, que aparte, fíjense ustedes, la cantidad de agua que gasta, ¿no? Estamos cogiendo materia orgánica, suelo orgánico de otros lugares, estamos desmontando las coladas y estamos plantando otra vez plátanos. Hemos perdido y esto Julio Afonso lo conoce porque han trabajado mucho los biólogos en este frente de colada. Estamos perdiendo una ocasión importante para estudiar cómo se colonizan este tipo de deltas, porque esta es la imagen original y esto es el canal o la tubería de 8 metros de ancho con pista que se ha construido sobre la Fajana, sobre el delta Bárico. Se le puso una multa al Cabildo de La Palma, pero el daño ya está hecho y ese estudio que se podía haber hecho de esas colonizaciones lábicas pues ya no va a ser igual, ni muchísimo menos, ¿no? Fíjense ustedes el detalle de esa pista. Esto está sacado con un dron y estos son 8 metros de longitud, ¿no? Y aquí vemos cómo esa colada que tanta interés suscitó de que cuando llegara al mar, pues resulta que no hay ningún problema en subirse con una excavadora aquí, y esto que ven de color gris son escombros. Hay aquí una serie de obras y están tirando los escombros por toda esta colada sin ningún tipo de control ni de interés. Esta es la carretera de Todoque, que acaban de reabrir. La iglesia de Todoque la acaban de poner, donde estaba la iglesia le han puesto una plancha de hormigón. El otro día hubo una misa y parece que el cura se estaba quemando cuando estaba dando la misa, porque estaba tan caliente que no podía ni estar de pie. Y la directora de Patrimonio Geológico del INME, Juana Vega, llama a toda esta zona una enorme cantera a cielo abierto, porque están sacando árido, bueno, como si no hubiera un mañana. Esto es lo que llamamos zona de sacrificio, ¿no? Están sacrificando todo esto por una serie de cuestiones que nada tienen que ver con el interés general de los palmeros, ¿no? Y esto es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Es lamentable que vayamos de alguna manera a asociar, por lo menos en esta fase, la imagen de La Palma, no con estos pajeros construidos en piedra tan armónicos y en armonía con este paisaje, sino con estas palas, porque ahora mismo en La Palma yo creo que están las 3/4 partes de las palas que hay en Canarias, ¿no? Hay otra manera de hacer las cosas, podemos hacerlo con museos como este que hay en Islandia. Tengo que decirles que durante la erupción el consejero Balbuena y otra serie de gente se fueron a visitar este museo diciendo que este iba a ser el modelo de reconstrucción o de recuerdo de La Palma, y de esto, si les he visto no me acuerdo, no se ha hecho ningún elemento que recuerde el sufrimiento de los palmeros y palmeras en esta erupción volcánica. Existen modelos como los parques geológicos que nos pueden ayudar a mejorar también la conciencia y la protección de estos lugares. Este de Costa Quebrada empezó siendo parque geológico y terminó siendo geoparque. En la Fundación hemos promovido 5 recorridos geológicos para crear un parque geológico y posiblemente, si llegamos a un consenso, poder declarar La Palma geoparque. Será un proceso largo, pero se puede lograr. Y básicamente, y voy concluyendo, hay una carencia de legislación específica para proteger este patrimonio. Si hubiera habido legislación, se hubiera podido pues mejorar, pero es que además la legislación actual permite que las lavas del Tajogaite sean consideradas parte del Parque Natural de Cumbre Vieja y por lo tanto podrían estar protegidas o declararlas monumento natural. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma se han puesto de perfil y con los valores presentes han decidido no proteger todo este lugar, por lo tanto está siendo totalmente arrasado. Como vemos, se puede utilizar el tema del monumento natural, que es relacionado con el patrimonio geológico, los elementos de la GEA. Eso es lo que dice la Ley de Suelos y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Y, como les digo, el cono sí que va a estar protegido porque ya forma parte de Cumbre Vieja, pero el resto de las coladas, lamentablemente, se ha decidido que sean sacrificados tanto por el Cabildo y por el Gobierno de Canarias. Recientemente en La Palma llamábamos a ver si había alguna autoridad, alguna mente pensante que pudiera salvar lo que queda, pero las presiones, como nos reconocía un afectado, son enormes. Un afectado del público que tuvo una parte con nosotros nos comentaba que él no quiere la LP2, que él quiere que este patrimonio se salve, pero que lamentablemente, y él perdió una casa en el Tajogaite, ojo, no es una persona cualquiera, es un afectado, pero que no quiere perder además este patrimonio geológico,
y nos decía que las presiones especulativas y políticas son tan grandes que no tiene esperanzas de que esto se vaya a salvar. Lamentablemente esto puede ser un capítulo más del conflicto ser humano-naturaleza, nos entristece que esto sea así, y para darle un poquito de humor a la cosa, les dijimos a los palmeros y palmeras, y lo repetimos aquí también, que no es un país para volcanes jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque los están arrasando, ¿no? Y ahí vemos a Javier Bardem con cara de contento, de feliz, mirando las coladas con esas alas, porque es cuestión de tiempo que las vayan a arrasar, ¿no? Y bueno, con esta última imagen termino la intervención, espero que les haya gustado y espero que hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Muchas gracias.